través de la sanación de un joven que tenía 38 años, enfermo. El Señor va y lo sana, y todo lo que hemos estado viendo los últimos domingos ha sido el desenlace de lo que ha pasado. Recordando un poco, los judíos le perseguían para censurarlo y para protestar en contra de lo que Jesús había hecho. Había sanado a una persona en día de reposo, siendo él el Señor de reposo, el Señor de el dueño con el derecho de hacer lo que él quiera hacer. Él es Dios. Y asumiendo también al hecho de que Jesús no solamente lo sanó, recuerdan, sino que le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y los fariseos, los judíos en ese tiempo, en las costumbres rabínicas, ellos tenían que no se permitía ninguna acción. Eso no estaba en la ley mosaica, sino que ellos lo habían construido, ¿sí? Recuerdan, con esas costumbres religiosas. Así que los judíos empiezan a ver a Jesús como una persona que está atacando los principios rabínicos. Así que Jesús está violando la ley. Y por eso ya ahora no solamente procuraban seguirle para denunciarlo, sino que cuando el Señor Jesús comienza a defenderse, a presentar su defensa, que es lo que ha estado pasando en nuestros últimos sermones, desde el los versículos anteriores que hemos visto, cómo el Señor Jesús ha defendido su causa. Hasta este entonces, nuestro Señor Jesús ha defendido la divinidad que Él tiene como unidad con el Padre. Él es igual al Padre, Él es igual a Jehová, a Yahweh, ¿sí? El Dios que se reveló en el Antiguo Testamento en obras, en justicia o en juicio, en soberanía. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo? Él es igual, ¿sí?, a la misma vez en poder para juzgar, en poder para dar vida. Y Él lo ha estado aclarando. Y la frase que vimos el domingo antepasado, que yo creo que fue la frase que colmó ahora ya los corazones de los judíos, a tal grado que ya ahora no lo perseguían nada más para incomodarlo, sino que ahora lo perseguían ¿para qué? Para matarlo. Era que Él se hacía al mismo nivel, al igual que Dios. Cuando Él dijo: aún mi Padre trabaja, ahora yo también trabajo, ¿no? Entonces los judíos están bastante molestos, hermanos. Y el Señor Jesús se ha encargado en estos versículos de defender su causa, de defender su persona, de defender su obra y sobre todo de defender su persona. ¿Quién es Él? Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y Él está defendiendo su divinidad en estos versículos. Y ahora vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesús presenta irrefutablemente 4 testimonios o 4 testigos de la divinidad de Jesús. Vamos a continuar allí en el versículo 30 hasta terminar ya nuestro capítulo 5. Ha sido un trayecto un poco largo. Ya los demás capítulos van a ser todavía más largos. Pero este capítulo ha sido interesante porque todo ha sido en cuestión del resultado de haber sanado a una persona. Versículo 30, el Señor continúa hablando. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús va a comenzar a dar ahora una refutación testimonial, como ahorita lo mencionaba, y estas 4 testimonios que evidencian que Jesús es Dios, que evidencian que Jesús es el Mesías, que evidencian que Él es el verdadero Mesías que Israel estaba esperando pero no alcanzaba a ver. Y esto es algo interesante que debemos preguntar: ¿por qué Jesús no era reconocido como el Mesías? Ya lo hemos estado aclarando desde el capítulo 3, cuando Nicodemo va y lo ve y le dice: tú eres maestro de parte de Dios, pero no alcanza a ver que Él es el Mesías verdadero. Y una de las cosas, hermanos, que pudiera yo mencionar como 2 grandes impedimentos de los judíos y de las personas que no alcanzan a ver que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, es que los judíos esperaban a un Mesías revolucionario, alguien que sacara a Israel de la pobreza. De hecho, todavía los judíos hoy día protestan, los judíos radicales,
protestan de que Jesús no es el verdadero Mesías, porque ellos dicen es que el verdadero Mesías debe de traer paz mundial, debe de acabar con la pobreza y debe de hacernos a nosotros como una nación unificada. Va a traer a los judíos a Israel. Y como Jesús no hizo eso, entonces Él no es el verdadero Mesías. Pero la realidad, más que la luz bíblica de lo que es el Mesías y quién era el Mesías, no estaba hablando de algo literal así. Por eso a los suyos vino y no los recibieron, porque ellos tienen ese chip. No has traído la paz mundial, sigue pasando las mismas cosas. Hermanos, pero realmente Jesús ha traído paz, ¿verdad? El Señor nos ha unificado y nos ha hecho una sola nación. Amén. Él es el verdadero Mesías, pero no todos alcanzan a verlo. No todos escuchan, que es lo que veíamos el domingo pasado en la doble resurrección. No todos van a oír la voz del verdadero pastor. El Señor ahora, hermanos, comienza a introducir este testimonio que Él va a hablar acerca de la autoridad por la cual Él está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué sana? ¿Por qué predica? ¿Por qué liberta? ¿Por qué está haciendo estas predicaciones? Y Él comienza diciendo que Él no puede hacer nada por iniciativa propia. Él lo está diciendo aquí y no debemos entenderlo, no debemos entender este versículo como si Jesús fuera inferior al Padre. Porque de hecho eso es lo que Él ha estado mencionando contrariamente. Él está diciendo que Él es igual que el Padre en todo sentido. Este versículo no debe de verse como si Jesús estuviera inferior a un nivel distinto o inferior que el Padre, porque sería una contradicción a lo que ella ha dicho anteriormente. Sino que más bien en este versículo yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, es que hay una unidad perfecta entre la Trinidad. Hay una unidad, ¿sí?, perfecta entre Padre e Hijo. Y ellos cooperan para la misión que ellos han predestinado, ellos han planeado desde la eternidad pasada, y ambos, hermanos, Padre e Hijo, y el Espíritu de Dios, que es mandado después en Hechos, cooperan de una manera perfecta. No hay desacuerdos. Qué grandioso es eso, ¿no, hermano? Imagínense que por un momento usted en su matrimonio pudiera vivir eso. No existen los desacuerdos. Se acabaron los problemas. Bueno, hermanos, nuestro Señor Jesús y su Padre no tienen desacuerdos. Ellos viven y siempre han vivido en una unidad perfecta y siempre será así. Pero la manera en cómo lo maneja aquí el Señor, de que Él no hace las cosas por iniciativa propia, habla del papel que Jesús tiene al venir a encarnarse en este mundo, al venir a despojarse de la gloria que Él tenía en la eternidad pasada y hacerse un hombre, sí, común y corriente. Él habla de la función que Él tiene. Usted sabe, ¿no? Tenemos la Trinidad. Nuestro Dios es un Dios trino. Y cada uno de ellos en la revelación bíblica destella un objetivo y un propósito que cumple cada quien. El Padre como arquitecto, como el diseñador, como el que ejecuta, el Hijo el que hace las cosas que el Padre agrada, viene y hace al mundo. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 10? Padre, mas cuanto ofrenda antigua no quisiste, he aquí preparaste cuerpo para mí, he aquí yo estoy listo para hacer tu voluntad. Quita lo pasado para establecer esto nuevo, Señor, en mi cuerpo. Lo que Él está haciendo es que Él va a ejecutar el plan que pasaron en la eternidad pasada. Y el Hijo cumple la misión. Cuando Él ya está en la cruz, ¿qué es lo que dice? Padre, consumado es. Ya no se puede hacer nada más. La obra llegó a la perfección. Ya no puede hacerse nada más. Llegó a la totalidad. El Hijo vino y ejecutó el plan. Y el Espíritu Santo tiene una obra perfecta también, que es venir a dar poder y capacitar a la iglesia, a nosotros. Así que podemos ver aquí, hermanos, que el Señor Jesús se deposita voluntariamente subordinado a la autoridad del Padre, pero no con un vistazo de inferioridad, sino de rol, sino de trabajo. Hay un objetivo del por qué Jesús está haciendo esto. Y Él está diciendo que Él no se envió a sí mismo para hacer las mismas cosas, sino que Él fue enviado por el Señor, por su Padre, a ejecutar estas cosas. Él no tuvo esa iniciativa. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es esa voluntad, hermano? La voluntad del que lo envió, o sea, su Padre, es satisfacer a su Padre. Esa es la primera voluntad. Muchas de las veces nosotros pensamos que el primer objetivo de que Jesús vino al mundo fue para salvarnos, no, hermanos. El primer objetivo primario es conciliar o agradar al Padre. El Hijo está deseando agradar a sus padres. Y la única cosa que le molestó al Padre ha sido la distancia que hay de la humanidad con Él por causa de su pecado. Y el Hijo ve, como si fuera una imagen que pudiéramos ver, cómo hay insatisfacción en el corazón del Padre con la humanidad. Es por eso que cuando leemos la carta de Hebreos podemos ver una manera tan amorosa como el Hijo habla con el Padre, o cómo describe, Padre, aquí estoy yo. Cuando ofrendas, lo que acaba de decir Hebreos capítulo 10, ya no quisiste, estás hastiado de ofrendas. ¿Por qué, hermanos? Porque Israel vivía de una manera religiosa, moralista. ¿Pequé? Pues lo pago. Pero su corazón seguía igual. Ese no era el punto era tener vergüenza, dolor por tu pecado. Israel omitía eso viviendo de una manera religiosa. Y el Señor le dice, yo sé que no te agradan las ofrendas, pero yo estoy listo para derramar sangre, para que tú seas feliz, Padre, para que estés satisfecho. ¿Con cómo? Sí, ¿saben qué es la única cosa que le satisface a nuestro Dios? La misericordia. Él se agrada en la misericordia. Un justo muriendo por impíos. Así que el Señor, hermanos, se deposita voluntariamente en este rol soberano de venir a establecer el reino de su Padre. Como ya lo hemos visto en algunos miércoles, cómo el Señor estableció el reino, cómo establece, cómo inaugura el reino de su Padre y cómo Él le entrega las llaves de ese reino a quienes, a personas. Nos hace socios de su hermoso reino y perfecto a seres que somos tan imperfectos, tan inmerecedores. Así que Él está diciendo que Él no es iniciativa propia, sino que Él fue enviado. Si, versículo 31, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hermanos, ¿han visto el meme que se hizo muy popular cuando Barack Obama fue presidente, donde están entregando una medalla de honor y él se la está entregando a sí mismo, ponen la foto, ¿no? Cuando muchas veces se alaban a uno mismo, no tiene sentido. ¿Les ha pasado que a veces encuentran o escuchan a una persona que se está adulando a sí mismo? Hermanos, ese tipo de cosas es arrogancia, orgullo, pero en vez de ser algo que yo diga, oye, sí tiene razón, se ve mal porque una persona alabándose a sí misma no es, ¿cómo decirlo? No es 100% verdad, ¿no? Y lo que el Señor está tratando de decir no es que Él no tenga mérito, de hecho Él es la única persona que pudiera alabarse a sí mismo y tener razón. Pero lo que Él está hablando no es por el mérito, sino más bien está hablando del testimonio. Él necesita a alguien fuera de Él que testifique de que Él es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos no están creyendo en Él. Los judíos ya lo están siguiendo ¿para qué? Para matarlo, porque ellos están molestos con Jesús, porque Él se está haciendo igual a Dios. Y ellos no pueden ver que Jesús es Dios. Ellos no pueden entender que Jesús es el Mesías verdadero y esperado. Hasta ahorita, hermanos, solamente Juan nos ha dado 4 ejemplos de las personas que han creído hasta capítulo 5. ¿Recuerdan? Pero el primero de ellos, hermanos, o lo que estuvimos viendo de los que han creído en el Señor como Mesías, ha sido la mujer samaritana, los samaritanos, el hombre que llegó, el que era uno de los que trabajaban con el rey, ¿recuerdan? Que creyó él y su familia, ¿sí recuerdan? Han sido 4 eventos donde Juan nos ha dado la evidencia de que solamente ellos han creído en el Evangelio de Juan. Pero han sido también muchas evidencias de las personas que lo han rechazado y no han creído en él. Han sido todavía más. Así que lo que él está diciendo es, si yo doy testimonio de que yo soy Dios, de que yo tengo poder, ustedes no van a creer que es verdadero.
Versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí. Esto es importante. Versículo 32. Acaba de decir que su palabra no es importante para ellos, no porque no lo sea, sino para ellos porque ellos no alcanzan a ver, están ciegos, no escuchan, no oyen, no alcanzan a ver que Él es el Cristo. Pero Él dice, pero tengo evidencias. Versículo 32. Otro es el que da testimonio de mí y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Y a quién se refiere a ese otro? Bueno, esto apertura a las 4 evidencias o a los 4 testimonios. Este otro, hermanos, es su Padre. Y ahorita lo vamos a ver. Versículo 33. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. El primer testimonial, hermanos, que utiliza el Señor Jesús es el precursor. Versículo 33 al 35. ¿Sí? Ese es el primer testigo de la deidad de Jesús. ¿Y a quién se está refiriendo aquí, hermanos? Juan se refiere a Juan el Bautista. El Señor Jesús utiliza, hermanos, el testimonio, ¿sí?, de la primera persona que comenzó a predicar de que Él era Dios. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? ¿Recuerdan, hermanos, cuando fueron y lo entrevistaron los enviados del Sanedrín, de los sacerdotes? ¿Quién eres tú? Le dicen a Juan, ¿eres tú acaso el Mesías? ¿Quién eres? ¿Quién dices de ti? Y Juan les dice, no, yo no soy el Mesías, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces, ¿quién eres tú? Yo solamente soy un profeta, soy un predicador del Mesías. Arrepiéntanse porque el reino del cielo ya está cerca. Es más, ya llegó. Es más, ahí está, ¿recuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. ¿Y qué es lo último que les dice a sus discípulos? A Él, síganlo a Él. Ya no se queden conmigo, síganlo a Él. Y después, hermanos, el Evangelio de Mateo nos deja claro que una de las hijas de la que era allegada al rey, le hace una danza, le dice, te daré hasta la mitad de mi reino, ¿qué quieres? Y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, y lo encarcelan, hermanos. Y para este tiempo Juan ya está muerto. Para este capítulo Juan ya está muerto, pero el Señor Jesús recuerda el testimonial. Juan, hermanos, no era una persona común y corriente, como ya lo habíamos visto. Juan el Bautista, hermanos, era una persona que no podía pasar desapercibido. Gran parte de Jerusalén salía a escuchar sus predicaciones. No eran 3 personas, eran muchos seguidores. Y muchas personas, hermanos, se sentían contentos con la persona de Juan el Bautista porque traían como ese recuerdo, esa sensación de que Dios está hablando a través de los profetas, otra vez, como ellos estaban acostumbrados. Dios levantaba profetas y ellos veían a los profetas, Dios está con nosotros, aunque la mayor parte de las veces estaban en desacuerdo y querían matarlos. Pero era una señal de que Dios estaba allí. Y muchas de las veces, hermanos, los judíos que salían a escuchar a Juan el Bautista se alegraban con él. Pero la predicación de Juan el Bautista era esa. ¿Cuál era? Jesús es el Mesías. Cuando él llega a ser bautizado en el Jordán, ¿qué le dice Juan? Es que yo no puedo bautizarte. Yo no soy digno ni siquiera de quitarte las sandalias. Porque aquí está, y es más, ¿cómo lo declara en otros evangelios? Cuando Juan el Bautista dice, yo vi el Espíritu de Dios descender como si fuera una paloma de él y escucharon una voz. Mateo capítulo 3. Y ahorita lo voy a resaltar. Aquí está mi Hijo amado y mi corazón se complace en Él. Ellos estuvieron ahí. Juan está diciendo, Él es de quien yo les prediqué. Él es a quien yo le preparé el camino. Él es el Cordero de Dios. Él es Dios encarnado. A Él síganlo, a Él escúchenlo. Y el Señor lo pone como ejemplo. Es como decir, hermanos, como ya lo había mencionado en predicaciones anteriores, Juan el Bautista tenía un testimonio muy creíble. No era cualquier persona. Pero lo que está pasando aquí con el primer testimonial de que Jesús es Dios, no está pasando igual. Juan, hermanos, a pesar de que ha muerto, su testimonio sigue vigente. Juan era una persona poderosa en palabra. Era una persona creíble. Y el Señor Jesús lo toma como primer referencia de lo que Él decía. Y lo que Él decía era que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, eterno, encarnado. Así que notemos ahí lo que estamos leyendo, hermanos. Versículo
32, perdón, 33. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, que es lo mismo que acabo de mencionar, y él ha dado testimonio de la verdad. ¿Qué fue esa verdad? Que él era el Hijo de Dios. Versículo 34. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Hay algo más, hermano. Hay algo más grande que todavía el testimonio de Juan. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Versículo 35. Él, hablando de Juan el Bautista, él era la lámpara. Note esa palabra lámpara que ardía. La palabra lámpara que ardía aquí es interesante porque la alusión que utiliza aquí el Señor de lámpara, refiriéndose a Juan el Bautista, es una lámpara portátil, es lo que quiere decir esta frase en griego. Una lámpara que tiene aceite, que es portátil, pero no tiene luz propia, sino que la refleja. Tiene combustible, no nace de él mismo. Y el Señor se refiere a Juan el Bautista porque él era una lámpara portátil que reflejaba la luz de la luz verdadera, quien era Jesús. Por eso es que lo menciona aquí, versículo 35. Él era la lámpara que ardía y alumbraba y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. En otras palabras, él está diciendo, Juan era un reflejo de lo que yo soy, pero él no era la verdadera luz. Versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Noten cómo el Señor ahora, hermanos, después de el primer testimonio fue del versículo 33 al 35, hablando de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver, hermanos, sobre las obras completas como el segundo testimonio irrefutable de que Cristo es Dios, versículo 36. Noten ahí cómo, una vez más, el Señor habla, versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Hermanos, ¿qué ha hecho el Señor Jesús hasta ahorita? ¿Cuáles han sido sus milagros? ¿Cuáles han sido las obras sobrenaturales que Él ha hecho? El primer milagro fue en una boda, recuerdan cuando Él convirtió el agua en vino, y mucha gente supo de eso, pero no todos creyeron. Después el Señor sana, hermanos, a un joven, que es el que vimos, que su papá trabajaba con el rey, que era una de las personas cercanas al rey, y el Señor con solo decir fue sano. Y ahora en este que se desenlazó, el hombre de 38 años enfermo, él lo sana, le dice, levántate, toma tu camilla y anda, y él lo sana. El Señor, hermanos, ha hecho cosas milagrosas y nadie puede refutar eso. Si ustedes se fijan, la acusación inicial de los judíos en contra del Señor Jesús, después de sanar a esta persona, el joven de 38 años enfermo, la acusación no fue la sanación, porque era irrefutable. ¿Sí me explico? O sea, todo el mundo tal vez conocía que este joven no podía caminar, que no podía pararse, que estaba enfermo, y lo conocía. Algo similar a lo que pasa en el libro de los Hechos también, cuando Pedro sana a una persona inválida y todo el mundo sabía quién era. Y en vez de ir a decir, oye, ¿por qué hiciste milagro? Este milagro, nadie habló del milagro, todos hablaron de que él estaba faltando a la ley. ¿Sí se dan cuenta? Faltando a la ley, porque no estaba faltando a la ley, sino a las costumbres rabínicas, que eso es otra cosa. Y esas obras, hermanos, no pueden ser asilenciadas. O sea, es irrefutable. O sea, ¿cómo, por ejemplo, cuando llega el momento de que resucita a Lázaro, hermano, ¿cómo van a refutar que Lázaro no resucitó si lo estás viendo? ¿Cómo le vas a hacer? No puede ser. Y de hecho, los escritos dicen que cuando él resucita a Lázaro, aún más ensañan y deciden matar. Y no solamente a Jesús, sino a Lázaro también. Noten el corazón tan incrédulo, noten el corazón tan
egoísta, que no alcanza, no se arrepiente, no dobla su corazón, no dobla su rodilla. En vez de aceptar la realidad, busca matar. Así somos, hermano. Los ciegos así son. Dios tenga misericordia de nosotros y de los que todavía no alcanzan a ver. Pero Él está diciendo que su testimonio de sus obras son irrefutables. Las cosas que el Padre me dio para que hiciera y que las llevara a cabo, las he hecho y son irrefutables. Esas mismas obras hablan de quién soy yo. ¿Qué es lo que les dice el Señor cuando regresa a Galilea por segunda ocasión? Lo que registra Juan. Ustedes no van a creer cuando los confronta, recuerden, ustedes no van a creer a menos que haga obras, y aún así no creen. En algún momento cuando Él refuta y regaña y reprende a los fariseos, el Señor les dice, oigan, si no van a creer por mi predicación, de perdido, crean por mis obras. Y aún así no creyeron, hermano. Las obras de Dios son irrefutables. Y esto es impresionante. Cuando el corazón duro y ciego no alcanza a ver a Dios, alcanza entonces a ver la posibilidad de matar a ese Dios. Obviamente Dios no puede morir. Los ateos, hermanos, que dicen que Dios no existe, creen que han matado a Dios. Y tratando de hacer filosofías y tratando de hacer formas de pensar donde tengan una explicación de la creación del universo, que fue por casualidad, que fue por más de 12 millones de... O sea, cualquier cosa tonta menos la realidad. ¿Sí alcanzan a ver eso? ¿Qué tan testarudo puede ser el corazón del hombre, hermanos? Lo es. Tanto que mataron a Jesús. Las obras irrefutables son el siguiente testimonio del Señor. Y los judíos no pueden decir nada porque saben que es verdad. Número 3. El siguiente testigo que el Señor utiliza para refutar o aclarar la divinidad del mismo, versículos 36 y 37, es la palabra del Padre. El testimonio de su Padre. Versículo 37. El Padre que me envió, noten cómo ha estado diciendo varias ocasiones el Señor, Él me envió, la obra que Él me dio, porque el Señor está subordinado, y eso ya lo expliqué. Hay una conjunción de perfección en unidad. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Yo creo que esta es impresionante, o sea, ha ido escalando, Él ha dicho, Juan habló de mí, las obras que yo hice hablan por sí solas, ahora el Padre que ustedes creen ha hablado de mí. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Hay dos eventos, hermano, ya dije ahorita uno, impresionantes en el Nuevo Testamento, donde el Señor Padre se hace claro de una manera audible al menos, y la gente escucha eso hablando de quién es Jesús. Uno de ellos se encuentra en Mateo capítulo 3 y el otro en Mateo 17. El capítulo 3 ya lo mencioné, que fue cuando Él se bautizó. Cuando Él fue bautizado por Juan, el Bautista, Juan no lo relata aquí, pero el Evangelio de Mateo sí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que ahorita mencionaba. Se escuchó una voz de alguien mientras estaba Juan el Bautista, Jesús y las personas, que no eran pocas, que escuchaban la predicación de Juan el Bautista, escucharon que el cielo se abrió, bajó el Espíritu de Dios, no es que sea una paloma, como lo había dicho esa predicación, sino que sí tenía una forma como de paloma, algo visible, y se escuchó una voz. ¿Qué es esa voz que dijo, hermano? Este es mi hijo. Es mi hijo amado, muy amado. Y mi corazón se deleita en él. Hermanos, ¿has tenido un deleite? ¿Cuál es el deleite más grande que tienes en tu vida? ¿Tu matrimonio, tu trabajo, tus hijos? Con todo respeto te lo digo, no hay nada que se le parezca a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Él es nuestro máximo deleite. Y si tú nunca lo has experimentado, nunca vas a saber de lo que hablo. La otra mención, hermanos, testimonial de la palabra audible del Padre confirmando que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías verdadero, se encuentra en Mateo capítulo 17. Va muy parecido. También en Marcos capítulo 9, es muy parecido. Es la llamada transfiguración. Bienvenidos, adelante. Pueden sentarse donde quieran. Adelante. Marcos capítulo 9.
Mateo capítulo 17 es la segunda donde el Señor Jesús recibe las palabras de su Padre. ¿Y cuál es la misma declaración? Recordando un poquito, Marcos capítulo 9 y Mateo capítulo 17, el Señor va y ora al monte de la transfiguración. Están sus discípulos allí, Pedro, Juan, Santiago. Y el Señor está orando en el monte, ¿recuerdan? Y de repente comienza a salir la gloria velada. De su cuerpo empieza a salir una luz impresionante de la Shekinah de Dios, de la gloria de Dios. Y aparece Elías y Moisés. Y se levanta Pedro y dice, oye, qué bueno que están aquí Elías y Moisés. Hagamos una tienda de acampar para ustedes. Y de repente aparece la gloria de Dios, que eso es impresionante. Dios, Jesús tiene su gloria y de repente aparece la gloria del Padre. Y empieza a cubrir el monte de neblina y se escucha una voz que dice, ¿recuerdan? Casi dice lo mismo. Dice, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. O sea, las dos declaraciones que Dios Padre hace de que Jesús es el verdadero Mesías, es evidente. Y los discípulos escucharon, los discípulos estuvieron allí. Las personas en común probablemente conocieron lo que había pasado, porque el lugar donde Jesús oraba y fue la transfiguración pudo haber sido más reducido de personas, que de hecho nada más eran como 3, que eran sus discípulos más allegados. Pero en comparación al bautismo, el capítulo 3 de Mateo, ya había muchas personas. Pero eso probablemente se fue corriendo de discípulo en discípulo. Estaba el Señor Jesús orando y de repente apareció Moisés y Elías. Así que las personas, los judíos sabían que Dios había hablado. Y esto es impresionante, hermanos. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque por 400 años Dios no habló nunca. Cuando termina Malaquías, cuando termina el Antiguo Testamento, Dios no vuelve a hablar por profetas ni audiblemente por 400 años en el periodo intertestamentario. No vuelve a hablar. Y el silencio se rompe cuando Juan el Bautista comienza a predicar. Pero Dios nunca había hablado audiblemente con sus palabras audibles desde algunos eventos en el Antiguo Testamento, más marcado en el Sinaí, cuando él hablaba. Y le hablaba a Moisés y a Aarón. Nunca. Pero el Señor, Dios Todopoderoso Yahweh, habla en 2 ocasiones para confirmar que Él es su Hijo. Y si ustedes recuerdan lo que hemos estado predicando en los primeros capítulos, cuando Él menciona uno igual al Padre, mi Hijo unigénito, habla que Él es el mismo nivel de Dios que Él, en el extracto original de esta parte. Así que el Señor Jesús, en el versículo 37 de Juan capítulo 5, Él pone en evidencia este cuarto testimonio. El primer testimonio fue, hermanos, ¿recuerdan? ¿Qué ha sido? Los que anotan. Versículo 33, versículo 35, el precursor, el primer testimonio de que Jesús es Dios, Juan el Bautista. El segundo, las obras que Él ha hecho. Versículo 36. Testimonio número 3, versículo 36 al 37, la palabra del Padre. Él ha dicho, Él es mi Hijo amado. A Él escuchen. Y lo impresionante en la revelación de Marcos 9, Lucas 17, Mateo 17, perdón, cuando se revela Elías y Moisés, uno pudiera preguntar, ¿por qué sale eso? O sea, ¿cómo podemos entender esa imagen? ¿Qué está pasando aquí? Ni siquiera Pedro sabía lo que estaba pasando. De hecho, los evangelistas nos dejan claro que Pedro estaba tan confundido, tan atemorizado por la gloria de Cristo y por la gloria del Padre, que no sabe lo que está hablando. Pero hermanos, cuando el Señor Jesús es iluminado en su gloria y llega el Padre en su gloria también y dice a Él escúchenlo, a Él síganlo, Él está diciendo que Él es superior que Moisés y que Elías. Moisés representa el antiguo pacto, la ley mosaica, y Elías los profetas. Y el Señor está diciendo, aún mi hijo es superior a ellos. A Él escúchenlo. Hablando de su divinidad. Y en punto número 4, hermanos, nuestro último testigo que habla acerca de la deidad del Señor está en el versículo 39 al 47. Por favor, vayan ahí conmigo, Juan 5.
39 al 47. Vamos desde el 38. Y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que él envió. Él está hablando acerca de la palabra hablada por el Padre, versículo 37, que confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios. ¿Recuerdan lo que está pasando aquí, hermano? Los judíos quieren matar a Jesús por hacerse igual a Dios. Y el Señor Jesús está refutando su deidad con 4 evidencias. Y Él está diciendo esta gran evidencia. ¿Cuál? El Padre. El mismo Padre mío, el Dios que ustedes han adorado, es el mismo que ha confirmado que yo soy su Hijo, que yo soy divino igual a Él. Hermanos, yo preguntaba la semana pasada de cuál sería nuestra actitud si nosotros también estuviéramos ahí, ¿recuerdan? Yo creo que nosotros también estuviéramos en ese mismo problema. Porque es tan, y quiero recalcar esto, porque es tan infinitamente imposible que el ser humano pueda ver la gloria de Cristo por sí solo. No puedes entenderlo. No puedes verlo con tus propios méritos o esfuerzos, no puedes entenderlo. Este conocimiento va más allá de nuestro alcance. Esta forma de entender, de reflexionar, de ver la gloria de Dios, va más allá de nuestras habilidades. No se trata de un conocimiento humano, no se trata de análisis crítico humanamente. No, hermanos, eso es insuficiente. Tiene que venir la revelación del poder del Espíritu de Dios para darte vista. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al delante? Que es el Señor quien viene y destella en nuestro corazón, dice, para la revelación del conocimiento de Cristo, de su gloria. Es ese encuentro cuando tú vas caminando en tu ceguera espiritual y no alcanzas a ver la gloria de Dios y vives para ti y no estás viviendo para el señorío del Señor, y el Espíritu de Dios va y te persigue y te da vista para que veas. Y cuando eso sucede, alcanzas a ver su gloria y alcanzas a escuchar su palabra. Gloria a su nombre. Gloria al Espíritu de Dios que nos da ese gran milagro de ser salvados por pura gracia. Por pura gracia, no por mérito humano, por pura gracia. Así que el Padre testifica del Hijo, hermanos, que Él es Dios. Pero Él menciona aquí algo impresionante sobre su palabra. La última clave, el último testimonio de que Jesús es Dios, es la misma palabra escrita a través de toda la historia del ser humano. Versículo 37, el Padre me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Versículo 38. Y su palabra no la tienen morando en ustedes. Esto es algo impresionante, hermanos, porque los judíos son personas estudiosas de la palabra de Dios, de la Biblia hebrea, de los escritos antiguos, de las profecías del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de todos los escritos y divisiones que hay en el Antiguo Testamento, el Pentateuco, todas las cosas que hay ahí. Ellos estudiaban cada punto, cada tilde, cada palabra, y ellos no alcanzaban a ver. Esto nos deja muy claro, hermanos, que tú puedes asistir a la iglesia, que tú puedes estudiar la palabra, pero si tú no te arrepientes, si tú no crees en el Señor, tú estás ciego, no alcanzas a ver. Venir a la iglesia no te hace salvo. Venir a la iglesia es la respuesta de ser salvo, pero no nos hace salvo nada de rituales, de liturgias, nada de eso nos hace salvos. Solo la gracia a través de la fe en Cristo. Y ellos, como noten aquí, versículo 38, y su palabra no la tienen morando en ustedes. Esta analogía es impresionante, porque lo que está diciendo aquí el Señor Jesús sobre la morada, o sea, la palabra morada que utiliza aquí literalmente está hablando del hogar. El hogar donde están los sueños, los deseos, los anhelos, el corazón. Lo que somos, lo que perseguimos, lo que anhelamos, lo que queremos lograr o alcanzar. Y Él dice, la palabra de Dios que tanto estudian ustedes no controla el hogar donde ustedes viven. No mora en ustedes, hermano.
La palabra de Dios, amor en ustedes, dice, mora en ustedes para el crecimiento, para la gloria de Dios. La palabra de Dios es quien nos santifica. La palabra de Dios es quien nos controla. La palabra de Dios nos impulsa. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos da vida. Dios hace todo, como ya lo habíamos dicho, ¿a través de qué? De su palabra. Otra vez, capítulo 4, segunda a los Corintios, versículo 4 al 6, dice que, mas Dios dijo que de las tinieblas se hiciera la luz. Una luz que ilumina el conocimiento para alcanzar a entender quién es el Señor y ver su gloria. Todo se trata de su palabra. No es, tengo que hacer, hermanos, este mes, estos días fue el día de la Guadalupano. Y me impresiona cada año que veo eso y me duele en mi corazón y por un lado también me hierve un poquito la sangre. Porque ¿cómo podemos vivir en un México tan ignorante, tan ciego? Hasta gente he escuchado que no es creyente en nada. Y ellos se cuestionan, o sea, en un sentido lógico. Oigan, ¿de qué se trata la peregrinación? ¿No? Escuché a un joven decir eso. O sea, yo no soy creyente, yo respeto, está bien, pero yo quisiera entender por qué andan de rodillas tantos kilómetros, cargando a una persona, digo, a un ídolo, ¿no? A un yeso, pues, lo que sea. ¿Qué sentido hay en eso? Ellos no han visto, hermanos, no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. En otras palabras, la palabra de Dios transforma nuestras vidas. La palabra de Dios mora y cuando mora en tu corazón, cambia tu vida. De tal manera que tú comienzas a ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen que Jesús. Ese es el objetivo. El Espíritu de Dios toma la palabra para transformarte y hacerte como Jesús. Ese es el trayecto del cristiano. Es por eso que debemos predicar su palabra, no opiniones humanas. A mí no me interesa opinar de nada. No, de hecho, ni siquiera mis opiniones son buenas. No tengo nada hábil que decirles, hermanos. No tengo nada bueno que decirles excepto pronunciar su palabra gloriosa. Así que ellos no tenían eso. Ellos no habían sido transformados por la palabra de Dios porque no creen, versículo 38, en aquel que Él me envió. Versículo 39, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y eso es correcto. O sea, la confianza de los judíos de que en la palabra de Dios está la vida eterna es verdad, pero ellos no alcanzan a ver lo que realmente está pasando. Es como si supieras la clave para tu salida, pero no sabes cómo ejecutarla. Y la manera en cómo te han dicho que lo hagas, no lo crees. Dudas. Y te rehusas a aplicarlo. Eso es lo que los judíos están haciendo. Versículo 39. A pesar de que ellos examinaban exhaustivamente las escrituras, ellos no tenían la vida eterna. Y noten cómo termina el versículo 39. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Esto, hermanos, esto escandalizó sí o sí de una manera triple el corazón de los judíos. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver esto? O sea, ya Jesús, que alguien lo calle, por favor, porque imagínense el celo de los judíos. En vez de ir bajándole a tu rollo, Jesús, estás en aumento. ¿Ya entienden por qué quieren matarlo? ¿Sí entienden? ¿Sí lo alcanzan a ver, perdón? Ellos, hermanos, están enfurecidos. Y el Señor, noten ahí en la nueva Biblia de las Américas, me encanta que lo pone con signos de admiración. Y son ellas, como si el Señor estuviera gritándoles. Y son ellas las escrituras que ustedes están estudiando todo el tiempo y no alcanzan a ver, que hablan de mí. Hermano, nuestro Señor Jesús, hermoso, está en todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el final. Él está en la creación, hermoso, creando todas las cosas con su poder. Él está en el sustento de la vida en el universo. Él está en la historia de Israel cuando se apareció. Hermano, a mí me encanta creer, yo creo que es algo impresionante cuando Abraham está en el desierto y aparecen tres hombres. ¿Recuerdan la historia?
Y Abraham los ve de lejos y sale corriendo y se postra y le dice que por favor pase a su casa para comer y beber. Y él viene y come. Yo creo, hermanos, que son dos ángeles y es el Señor Jesús ahí. Y hay mucha revelación en el Antiguo Testamento de nuestro Jesús hermoso, hasta que se encarna. Y viene a este mundo y camina por este mundo y empieza a predicar y a establecer el reino de su Padre en gloria, en poder. Todas las escrituras, hermanos, apuntan a nuestro Jesús hermoso. Todo apunta a nuestro Señor Jesús. En el antiguo pacto habían sacerdotes, en el antiguo pacto habían profetas, habían reyes. Todo eso era una prefigura, era una sombra del verdadero rey, del verdadero sacerdote, del verdadero profeta que es Jesús. Todo era una sombra de eso. Él es superior a Moisés, Él es superior a los profetas, Él es superior a todo lo que se vio en el Antiguo Testamento. Todo apuntó a Él. Y Él aquí dice eso. Esas mismas escrituras que ustedes tan inalcanzables, tan enfáticamente estudian, hablan de mí. ¿Cómo es que no se dan cuenta? La ceguera espiritual, hermanos, es la enfermedad más grave del mundo. No es el cáncer, no es el SIDA, es la ceguera espiritual. Y versículo 40, vamos ahí adelantado porque ya me queda poco tiempo. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes yo los conozco, que no tienen el amor de Dios, y yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Hermanos, aquí hay algo impresionante. Lo que el Señor está hablando aquí es de la incredulidad y de la arrogancia de los corazones de los judíos que no quieren creer, que es imposible que lo vean, no pueden ver lo que Jesús es y representa. Él es Dios. Y Él está hablando acerca de, no es el problema que alguien se levante y diga yo soy el Mesías, ese no es el problema es que tú vas en contra de todo lo que creemos. Y lo que el Señor Jesús dice aquí, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí van a recibir. ¿Por qué? Porque esa persona no va a revelar que Él es el Mesías verdadero. Y ese es el problema, hermanos. La gente no quiere a Cristo, la gente no quiere a Dios. ¿Por qué? Ya lo había dicho. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es santo, santo, santo. Y la santidad nos ofende. Nos ofende la pureza de Dios. Y si otro Mesías que no fuera santo como Él, a Él sí lo van a recibir, porque Él sí me cae bien, Jesús. No como tú, que te andas haciendo igual a Dios. No, este sí dice, ¿saben ustedes que en la historia de los judíos, hermanos, hasta hoy día, se han levantado muchos falsos Mesías? De hecho, hay una tumba en Israel, varias, pero muy popular, donde según ellos ya murió ahí el Mesías, y ahí está. Y tienen su escuela, tienen sus doctrinas, ellos creen en él y según sus enseñanzas y están ahí. O sea, se han levantado muchos falsos mesías, el Señor lo había dicho, en mi nombre se levantarán muchos diciendo, Pablo también lo registró. Pero este es el punto, versículo 40, ustedes no quieren. Ustedes no quieren. No se trata, hermanos, no se trata de que Dios envíe al infierno a las personas. No, hermanos, ellos no quieren ser salvados. Noten aquí, ellos no quieren acercarse a la salvación. Ellos no quieren y no pueden. Esto se trata de voluntades. Yo no recibo gloria del hombre, pero ustedes ya los conozcan que no tienen el amor de Dios. Versículo 42. Noten la soberanía de Jesús. A Él no le platican, Él conoce el corazón. Versículo 44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? El hombre busca su gloria, hermano. Los fariseos buscaban eso. De hecho, eran una bola de hipócritas por buscar su gloria y el Señor Jesús los enfrenta. ¿Cómo pueden creer
cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios único, hermanos. La gran evidencia que podemos ver es que Jesús busca la gloria de su Padre con lo que Él está haciendo, pero los fariseos buscan su propia gloria. Y la pregunta del versículo 44 es impresionante. Porque, oigan, ¿por qué creen en una persona que busca su propia gloria, que Él está bien, que Él está correcto, cuando alguien busca la gloria de Dios? ¿Sí notan eso? Es hasta ilógico. Entonces este sí es el enviado de Dios, porque no está buscando su gloria, está buscando la gloria del Padre, así como Juan el Bautista, él fue enviado de Dios, porque él buscaba la gloria de ¿quién? ¿De Juan? ¿Del mismo? No, hermano. Juan no buscó la gloria de sí mismo. Él al final dijo, es necesario, recuerdan cuando llegaron a algunos seguidores de Juan el Bautista, oye, escuchamos que Jesús, el que bautizaste ayer, está predicando y bautizando del otro lado del Jordán. Oye, ya estás perdiendo rango, Juan, avívate. ¿Qué es lo que Juan el Bautista dice? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo soy el novio que está entregando a la novia y estoy tan satisfecho. Él buscó la gloria de Cristo. Cristo está buscando la gloria del Padre. Versículo 45. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusará es Moisés. ¿Cómo? En quien ustedes han puesto su esperanza. Esto es impresionante, hermanos. Moisés es quien acusará. En otras palabras, está diciendo la ley de Dios escrita por Moisés es quien pone en evidencia su incredulidad, su juicio. ¿Por qué? Versículo 46. Porque si creyeran en Moisés, si creyeran a Moisés, los escritos que ustedes estudian, me creerían a mí. Wow. Esto es impresionante. Wow. Jesús, ¿acaso estás diciendo que lo que escribió Moisés es de parte de ti? ¿Eres tú? Sí. Si lo alcanzaran a ver, me creerían a mí. Y la última parte cierra con broche de oro, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Amados, no se trata de estudiar y memorizar, que claro, eso es excelente. Esto se trata de concebir, entender, abrazar, reflexionar, aceptar que Cristo es el Mesías, que Cristo Jesús es el Dios que vino a rescatarnos de la ira de Dios, del juicio venidero que merecemos tú y yo, que Él es el único que puede librarnos de la condenación. No necesitamos memorizar, no necesitamos amuletos. No, tú necesitas lo que yo necesito. Necesitas arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe en Él, en su persona y en lo que Él hizo, en quién es Él y lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. Deposita tu confianza en Él. Él es el Señor, irrefutablemente. Él es Dios, Él es el Salvador. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Padre, te entregamos a ti la gloria, Señor, esta mañana. Te alabamos y confesamos, Señor, aquí delante que tú eres Cristo, que tú eres el Señor y que tu palabra, Señor, evidencia tu divinidad. Y hemos creído, Señor, al testimonio que el Espíritu Santo ha revelado en estas páginas de que tú eres Dios, de que tú eres el Hijo precioso de Dios. Y te agradecemos, Espíritu de Dios, por enseñarnos a través de tu palabra. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que abras la vista de los que están ciegos. Porque esto no se trata, Padre, del esfuerzo humano, se trata de tu gracia derramada. Ilumina el corazón, Señor, de todos los que estamos aquí. De todos los que estamos aquí, Señor, para poder entender estos
4 testimonios que hablan de tu deidad, Señor, que tú eres Dios eterno, que tú eres el Dios infinito, que Juan el Bautista declaró eso, Señor, y preparó camino, que las obras que hiciste fueron sobrenaturales al nivel de Dios, que tu Padre mismo confesó que tú eras su Hijo amado, y que la misma palabra escrita por Moisés, Señor, revela tu Hijo amado. Señor, que todas estas evidencias que están aquí en tu palabra sean irrefutables en nuestro corazón y que podamos humillarnos, Señor, y reconocer que tú eres Señor, que tú eres nuestro Dios. Padre, ayuda a la incredulidad de todos, Señor, de los que estamos aquí, pero más de los que todavía no se han entregado a ti, todavía los que no se han arrepentido, todavía los que no han creído. Padre, derrama, ayuda a su incredulidad, ayuda a su fe a creer. Oramos en Cristo Jesús.